En los últimos días, probablemente ya semanas, Suecia está en la palestra, y no lo está por nada bueno, ya que a finales de septiembre saltó la noticia de que el país debía recurrir al ejército en su propia geografía para luchar contra la delincuencia que se había instaurado desde hace ya tiempo en el país y a la que no podía hacer frente. Además de este paso en seguridad, políticas de apertura iban a ser revisadas con el fin de hacerlas más restrictivas. Aunque el programa de hoy no va de esto, simplemente quería poner en contexto el por qué se eligió Suecia para enfocarnos hoy. Siempre hay una pequeña historia detrás de cada elección y como esta sí tiene que ver con un tema como es la seguridad de un país que fue reconocido sin duda como uno de los más seguros del mundo y ahora su posición es la contraria, lo he expuesto porque es posible también que este giro lo tratemos en futuros programas. Así que sí, hoy viajamos hasta Suecia para conocer a Thomas Quick, algo así como el que pudiera haber sido el mayor asesino o uno de los mayores asesinos seriales de Europa. Bienvenido a Zona Criminal. Thomas Quick fue condenado en el año 2003, por lo que, como vemos, el caso es tremendamente reciente. Y teniendo en cuenta el país, Suecia, un país abierto y con una buena cultura, al menos hasta ahora, tanto judicial como periodística, son abundantes los datos que se tienen sobre este victimario. Así que en este caso, no nos cuesta el poder crear una línea temporal con toda la información, desde la infancia hasta su condena, e incluso algo más. Cuando fue detenido por la supuesta muerte de 39 personas y condenado por la de 8, no tuvo reparos en contar desde el principio de su vida el desarrollo de la misma. De hecho, Thomas Quick fue un nombre con el apellido compuesto por el apellido de soltera de su madre y el nombre de su primera supuesta víctima, que comenzó a utilizar a partir del año 1992. Él nació el 26 de abril de 1950 cerca de Falun, en Suecia, y le pusieron el nombre de Sture Ragnar Bergwall. Unos años después, como he dicho, lo cambiaría por el de Thomas Quick. Dijo que su carrera criminal había comenzado en el año 64, cuando solo tenía 14 años, debido a que había sufrido abusos sexuales por parte de su padre, y esto de alguna manera le empujó a la venganza, cuando esto además se cruzó en su mente con la atracción por los hombres, que probablemente no estaría bien visto en su círculo cercano, al menos supuestamente. Los abusos por parte de su padre y el despertar de su homosexualidad causaron en él un shock que exteriorizó con sus primeros crímenes a tan temprana edad. Tal vez por la presión social, tal vez por el miedo a compartirlo, tuvo una relación sentimental con una mujer y ya en la adolescencia se declaró bisexual. Fue entonces, durante esta, que decidió entrar al seminario para convertirse en sacerdote. Se sentía culpable y quería expiar sus pecados, pero parece ser que en 1967 lo deja, según dice, porque se da cuenta que su orientación sexual es incompatible con su vocación y abandona el futuro de una vida monástica. Se incorpora, digamos, a la vida civil y en 1968 comienza a trabajar en el servicio de pediatría de un hospital cerca de su ciudad natal. Pues, y aquí tenemos el primer dato contrastado, en 1968 es acusado de tentativa de homicidio involuntario contra 4 jóvenes en el hospital. No se sabe muy bien por qué, cuál fue la acción, ni tampoco por qué se abandonaron estos cargos, pero en 1970, pongamos en contexto que tenía 20 años, sí que fue condenado a someterse a un tratamiento psiquiátrico, porque según los exámenes realizados, presentaba síntomas esquizofrénicos y de una perversión sexual, la pedofilia con tendencia sadomasoquista. Tal era el diagnóstico. En el año 1974, un amante de Thomas Quick fue asesinado. Claro está, fue el primer sospechoso, pero fue descartado a lo largo de la investigación. A partir de aquí, no tanto del asesinato, sino de la década de los 70, su vida laboral estuvo dando tumbos sin encontrar un empleo estable. En 1990,
comenzó a llevar a cabo pequeños hurtos y robos. Esta escalada criminal le llevó en abril de 1991 a asaltar el banco junto con un amigo que le había denegado una hipoteca, pero fueron detenidos. De nuevo, fue evaluado psiquiátricamente y esta vez se le diagnosticó un trastorno de la personalidad y un síndrome borderline. Se trataba de un sujeto inestable emocionalmente, con dificultad para llevar a buen término las relaciones sociales, con comportamientos de autolisis, gran impulsividad y seguía manteniendo sus tendencias sexuales perversas y sadomasoquistas. Debido a este diagnóstico, ahora lo internaron y fue aquí donde se desató todo. I'm stuck on you. You pull me in, you pull me in, you pull me in. I'm stuck on you, not letting go. En 1993, todavía internado, decidió confesar 39 crímenes. Como ya hemos dicho, fue condenado por 8 de estos a cadena perpetua. Dijo que sus acciones criminales, sus asesinatos, se extendían desde Suecia a Finlandia y Noruega. Tras la confesión y la sentencia, fue recluido en una institución psiquiátrica de máxima seguridad desde 1997. Durante los interrogatorios y entrevistas, dijo que le gustaba matar a hombres jóvenes, tener relaciones sexuales con sus cadáveres, mutilarlos y en ocasiones guardar partes de los mismos. Declaró de hecho que había enterrado esas partes que guardaba como trofeos en un cementerio privado, que nunca fue encontrado. Como ya hemos comentado, confesó haber matado a su primera víctima con 14 años. Esta era todavía menor que él. Teniendo en cuenta que los hechos habían prescrito, no hubo juicio ni condena ni investigación, pero toda la información que dio, la policía, la tuvo como verídica, incluyendo la víctima. A partir de aquí, siguió confesando. En 1976, asesinó en Piteå a un joven de 15 años. En 1980, a un niño de 11 en Sundsvall. Esta víctima constaba como desaparecida desde el 7 de noviembre de 1980 y no había ningún dato de él hasta la confesión de Quick. En cambio, del primero no se conocía absolutamente nada. Por el asesinato de este último, del niño desaparecido, Quick fue condenado, pero después se retractó. De hecho, la propia familia de la víctima, del niño de 11 años, pidió que se volviera a investigar el caso porque no lo veían claro. Prosiguió con su confesión, declarando que en 1981 atacó a una joven niña de 17 años. No la conocía ni tenía ningún dato sobre ella. También dijo, saliéndose del perfil victimológico, que en 1984 mató a una pareja de turistas holandeses, ella de 34 y él de 39 años. Este hecho, por lo que decimos, por salirse del perfil del autor y de sus víctimas, fue investigado a conciencia. En la investigación se insistió en su reconstrucción, pues declaró exactamente el lugar como lo hizo, degollándoles con un cuchillo de caza, etc. Durante la reconstrucción, Quick parece ser que rememoró completamente el hecho. Gritó, se rió, gesticuló, imitó los gestos del cuchillo y el asesinato con vehemencia. Para los presentes no había lugar a dudas de cómo se había llevado a cabo el hecho y de quién era su autor. Continuando con su confesión, en 1985, en Oslo, en Noruega, dio muerte a una joven de 23 años que se cruzó con él. Esta mujer, cuyo cadáver había sido identificado y analizado por la policía, contenía restos de esperma, pero no eran de Quick. Las alarmas saltaron. Había más implicados. De nuevo en Suecia, en 1988, confesó el asesinato de unos turistas israelíes en un bosque. Parece ser que dio información desconocida para la policía, que solicitó la reapertura del caso. En ese mismo año, explicó que en Noruega había matado a una niña de 9 años, una niña que desapareció efectivamente en noviembre y que tras una investigación de 10 años no se había conseguido nada, hasta que en 1996 Quick confesó el asesinato. Explicó cómo y dónde la asesinó y les llevó al lugar. Allí, la policía no encontró restos humanos, solo de animales, pero con la información que había dado, sabían que lo había hecho él. Además, no era el primer asesinato de desaparecidos del que declaraba y aportaba pistas.
Confesó también la culpabilidad de la muerte de un niño de 13 años en 1967 y 1970, en circunstancias similares, y aportó datos, de nuevo, a la policía. Thomas Quick declaró así hasta 39 asesinatos. La atención y pesquisas de los investigadores y de la justicia se centraban en aquellas víctimas desaparecidas de las que nada sabían. Las familias volvieron a vivir el infierno de una investigación que al final no les llevaba nunca a encontrar el cadáver, lo cual se tenía como un fracaso de la investigación cuando en realidad, y como vamos a ver, fue un fracaso de todo un sistema. I saw a girl last night. She was standing in the light in a corner of the room. She was waiting for a hand. Then a boy came over and he asked her to dance. Como decimos, Thomas Quick fue condenado y recluido en el año 2003. Y de repente todo cambia en el año 2008. Si lo vemos en perspectiva y con estos datos, tenemos, respecto a la evolución criminal, un desarrollo cuasi perfecto. Una infancia llena de abusos y sufrimiento, probablemente una incomprensión por parte de su círculo, ciertos trastornos mentales que agravan o que agravaron su estado, una predisposición y tendencia interna, son sin duda un caldo de cultivo perfecto para un criminal. Esto y su prontitud en comenzar a asesinar, bueno, aquí tal vez demasiado pronto, son una estructura estándar, casi sacada de un manual generalista de criminología. Aunque sí es cierto que esa escalada criminal, recuerde que comenzó con un asesinato y pasó a unos robos y atracos, y las diferencias, primero en el modus operandi, algunos los degolló, a otros los estranguló, solo en una ocasión, a una víctima declaró haberse comido alguna parte, segundo, la victimología, a pesar de que la mayoría eran menores, en la mitad de su carrera criminal mató, por ejemplo, a esa pareja de adultos. Y tercero, los métodos, las armas, etcétera, empleados, así como su movilidad geográfica, hicieron que desde un punto de vista criminológico algunos agentes dudaran, pero no fueron tenidos en cuenta porque ¿qué sabrá la criminología respecto a la realidad de una investigación, verdad? Pues bien, como decía, en el año 2008 el periodista Hannes Rastam, con su famoso programa en Suecia titulado Uppdrag Granskning, perdón por mi sueco, que se traduciría algo así como Misión Investigar, que ya puedes deducir que se trataba de un programa de periodismo de investigación, publicó un documental sobre Thomas Quick, en el cual éste se retractaba de todo lo que había dicho, de todos los asesinatos que había declarado y de toda su historia criminal. ¿Y sabes qué? Ahora sí, decía la verdad. Era todo mentira. Y no solo eso, sino que pasajes anteriores, como por ejemplo que fue abusado por su padre, también lo eran. Sí, había tenido una adolescencia más o menos difícil por sí mismo, le gustaba beber, drogarse, etc., pero su infancia fue como la de cualquier otro niño de clase media en su ciudad natal. Y por supuesto, aunque tuviera una adolescencia difícil, eso no significa absolutamente nada. Todos los casos, los 8 por los que fue condenado, fueron revisados y absuelto en todos. Y no solo eso, sino que no tuvo nada que ver, ni por asomo, con el resto de los que declaró ser el victimario. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo pudo suceder algo así? Lo primero que debemos tener en cuenta es que estamos ante el mayor error de investigación y judicial de Suecia, y si me apuras, de Europa, al menos respecto a un asesino serial. Probablemente estés pensando, de acuerdo, mintió en cosas que no son delictivas, que no son delictivamente relevantes, como su infancia, su vida, etc., pero aportó datos en los crímenes a la policía que no conocía. Efectivamente, sí. Pero él mismo declaró que simplemente los obtenía de las entrevistas con los psiquiatras y policías. Thomas Quick, por lo que parece, solo quería alargar las sesiones, la terapia, que le hicieran caso, sentirse el centro de atención. Vio que cuando confesaba crímenes horrendos, todos, psiquiatras, policías, jueces, fiscales, abogados, periodistas, le hacían caso. Y esto iba en aumento. Con cada confesión, le preguntaban por otro posible crimen, por una desaparición que no había sido resuelta.
Entre unos y otros, interrogadores y entrevistadores, le daban información aislada. Él la unía, y con algo de imaginación y creatividad les daban lo que querían. Parece ser que el sesgo de confirmación hacía el resto. De hecho, las primeras que dudaron siempre fueron las familias de los desaparecidos. Estas, que no tenían acceso directo a él, no se veían contaminadas y siempre todas dudaron. No, el asesino de sus seres queridos no era Thomas Quick, este solo era un mentiroso compulsivo. Por supuesto, era mucho más que un mentiroso. No vamos a decir que sí era un psicópata, o que sí lo es, porque a día de hoy está libre y vivo, pero sí que comparte ciertas características. Una falta de empatía total para con los demás, dándole igual el sufrimiento de las familias de esas víctimas desaparecidas. Un narcisismo exacerbado, queriendo ser a toda costa el centro de atención, con un ego desmedido, a cualquier precio, sintiéndose superior. Una falta de arrepentimiento clara y, por supuesto, un desprecio por la vida ajena. No es alguien de fiar y sí, es alguien a quien hay que vigilar, a pesar de que hoy tenga 74 años. Al quitar la primera carta del castillo de naipes, todo comenzó a cobrar sentido. Incluso aparecieron, tras las investigaciones, ahora sí exhaustivas, víctimas desaparecidas, que no eran tal, sí desaparecidas, pero no víctimas. Personas que se habían ido por distintos motivos y que con los años volvieron a aparecer. O ahora se comprendía bien porque nunca se encontraban también restos en el lugar de los hechos. Así que imagina, sumando a las características anteriores, su capacidad de manipulación. Por ejemplo, cuando reconstruyó uno de los asesinatos. Ningún indicio criminalístico. Todo razonamiento criminológico en contra. Pero aún así, convence a todos de que fue él quien lo hizo. Efectivamente, hoy no estamos ante un asesino por el mundo, sino ante un mentiroso que hizo un daño atroz por hacerse pasar por uno serial. Sí, a nivel material, entre un asesino serial y un sujeto como Thomas Quick hay una diferencia respecto a las víctimas y a las muertes que el primero deja, pero respecto a personalidades, como el segundo, pueden convertirse en lo mismo, dejando un rastro de dolor primero y de muerte después, por lo que, si como en este caso se consigue, aunque tarde, saber la verdad, debe siempre estar controlado. El programa de hoy, una vez más, creo que deja patente la necesidad de que la criminología se aplique a las investigaciones forenses, policiales y judiciales, no solo por metodología y técnicas de análisis, además por supuesto por conocimiento específico, sino porque ayuda sobremanera, como cualquier ciencia que se aplique en su objeto de estudio, a que aspectos tal vez considerados cualitativos como el sesgo de confirmación, de autoconfirmación, no se dé, porque sí, se da, aunque crean, por ejemplo, los investigadores del caso, que a ellos no. Solo por esto es imprescindible, porque no se entiende este tipo de fallos, pero se dan, y se dan por aspectos en los que la criminología, como cualquier conocimiento, ha estudiado y solventado. Espero que se haya entendido y cada uno extraiga la moraleja de la historia de este asesino serial, que no lo fue. Y hasta aquí el programa de hoy. Dejo en la descripción referencias para aumentar el tema. No me queda más que animarte a seguirnos en las redes sociales del podcast y del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.